Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Arte Actual Oaxaca. En esta ocasión conoceremos a Federico Valdés, un artista nacido en la Ciudad de México, pero afincado en Oaxaca desde hace muchos años, procedente también de familia oaxaqueña y que tiene un discurso visual que a mí me llama mucho la atención porque es un discurso muy expresionista, muy suelto, con un uso del color que varía de su trabajo anterior y por eso me llamó la atención presentárselos a ustedes. Acompáñenos. Alonso. Hola. Maestro, muchísimas gracias por recibirnos en tu taller. No, gracias a ustedes por visitarnos. Adelante, bienvenidos. Acompáñenos. ¿Qué has estado trabajando, maestro? Pues ahora mismo estoy trabajando algunos monotipos y algunas piezas de pintura que estoy como siempre ha sido mi asignatura pendiente y estoy tratando de abordarlas en este momento con esa forma de hacerlo, ¿no? Para mí nueva y básicamente mucho monotipo porque es lo que me ha permitido como abordar esta nueva parte de mi Y que también ya veremos, el monotipo es una técnica que coincide con esta prontitud del trazo y del tipo de expresión que estás llevando a cabo y que tanto me ha llamado la atención. Claro, sí, yo también sabía que existía, ¿no? O sea, yo sabía que estaba ahí la técnica, no había llegado a ella porque estaba buscándole por otras técnicas, valorando algunas otras formas de trabajar y una vez como que me sentí como que ya había pasado por esa etapa, dije, bueno, no he probado una que es el monotipo, ¿no? Que ya lo habíamos hecho alguna vez en un taller de unos amigos. Y dije, pues la voy a abordar. Entonces la abordé aquí en el taller y pues fue una gran sorpresa también para mí, que por ahí fue un lugar por donde pude avanzar y fluir, ¿no? Así son los hallazgos. Pues vamos, maestro. Adelante, bienvenidos. Entonces estas son algunas de las piezas en las cuales estás trabajando. ¿Nos puedes platicar un poco, maestro? Pues mira, para comenzar a trabajar estas piezas, elegí la técnica del acrílico por lo rápido que seca y como estaba yo como en esta situación de buscar algunas sensaciones diferentes con la textura, el formato, el dibujo, la línea, el color, pues se me hacía como adecuado, ¿no? Me gustó mucho el acrílico, ya lo había manejado en un momento y no era lo mismo, pues no es lo mismo que el óleo, ¿no? Entonces decidí esta técnica y me gustó, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues por las facilidades que te permite, porque precisamente como estaba yo en una cosa de buscar, el acrílico seca y encima es color, ¿no? Entonces lo levantas, rayas y comienzas como a encontrar cosas que pues de otra forma pues yo no había podido encontrar, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Y bueno, un poco tratando de encontrar... No tanto como una temática en sí, ¿no? Clara, sino que más bien tratando de alejarme en este momento de lo que estaba haciendo antes, ¿no? Y tratando de permitirme experimentar y encontrar cosas, bueno, también influenciado por otras cosas que ve uno, ¿no? Otros artistas y también como sensaciones que me llaman mucho la atención y que me dicen mucho, ¿no? Como los esgrafiados, ¿no? Como estos dibujos de primera intención, ¿no? Ni siquiera te estoy hablando de autores, ¿no? Te estoy hablando como de dibujos que se ven en la calle, ¿no? Pero no te estoy hablando de grafitis tampoco, ¿no? Te estoy hablando de rayones que de repente la gente hace sobre una superficie, ¿no? Y ese tipo de cosas que me llaman mucho la atención estéticamente. Oye, y estas piezas que vemos abajo, esta pieza está terminada, está firmada, pero estas piezas de abajo son piezas que están en proceso. ¿Nos puedes platicar un poco del proceso? Pues mira, precisamente un poco hablando de eso, de esta facilidad que tiene el acrílico, voy tratando como de hacer esta superposición de la pintura, ¿no? Ir pintando, dibujando y después levantando, limpiando y tratando de observar qué va saliendo, con qué cosas me quedo, con qué cosas puedo seguir trabajando.
Y que pues te digo, ¿no? El acrílico te permite bastante ese tipo de cosas porque es inmediato, ¿no? Le metes también un poco de aire y él ya está, el material ya está secando y puedes volver a trabajarlo, ¿no? Limpiarlo y cosas así, ¿no? Voy tratando como de ir encontrando esta, yo le digo como suciedad, ¿no? Hasta encontrar algo que me funcione, ¿no? No, y visualmente es muy atractivo porque un poco lo que nos explica Federico del proceso, digamos como lo interpreto visualmente también, tiene que ver con el arte, como bien dices, que se ve en la calle. O sea, estas capas y capas de realidad, capas y capas de pintura que se añaden por que se repitan y repitan las paredes, pero también porque se pegan carteles y después se quitan y queda una huella de lo que hubo, y luego la lluvia desgasta y otorga un deslavado distinto. Entonces sí existe esta cuestión como vinculada con la urbe, como vinculada con esta cuestión de capas, que además vemos también en otras técnicas como el óleo, ¿no? Las veladuras y también las capas y capas que ustedes hacen en óleo, de alguna u otra manera están sintetizadas. Claro. Pero una cuestión que me llama mucho la atención, más allá en este caso de la técnica, son los personajes. ¿De dónde vienen los personajes? Pues son personajes que van saliendo con el mismo trabajo, ¿no? A partir de la observación que voy teniendo y de que pues tampoco como que estoy tratando como de buscar el gran tema, ¿no? Me explico, estoy tratando de ser nada más, vaciar un poco de color, de pintura en este momento, ¿no? El mismo proceso te platica que es algo que está pasando y que hacemos todos, ¿no? O sea, las paredes están ahí, se van ensuciando, limpiando, manchando, rayando, esgrafiando, rotulando, y eso te va hablando de que hay gente que vive y que mira estas paredes todos los días, ¿no? A partir de eso, para mí ya es como una comunicación sin palabras que se da en la calle, ¿no? De la gente, yo llego y rayo, y luego tú llegas y me tapas, y luego yo hago esto, y es una manera de comunicarse a partir de colores, trazos, rayas, pintadas de madre. Como un inconsciente colectivo, ¿no? De la ciudad. Exacto. Y también un inconsciente colectivo, digo, porque las paredes se ven y dicen cosas distintas también dependiendo de qué parte de la ciudad está. Exacto. Desde el no anunciarse de los circuitos urbanos privilegiados hasta el tagueo sobre tagueo sobre tagueo de otros lugares que a veces se pudieran considerar suburbanos o populares, o etcétera, ¿no? Oye, me gusta mucho, digamos que lo que de primera impresión me viene a mí es que son seres nocturnos, ¿no? Son seres que oscilan entre humanos y animales, son seres vampirescos, son seres demoníacos, son seres chocarreros, y lo que me pareció interesantísimo en tu pintura es que creas una atmósfera poética, y la poesía se identifica de la narrativa porque la narrativa te dice concretamente algo, te cuenta algo, y la poesía te sugiere, te evoca. Aquí no me sé qué está diciendo, pero sé que está pasando algo misterioso. Eso es poético, maestro, y de verdad gracias por compartirlo. Gracias. Si te parece, pasamos a la entrevista. Sí, claro. Amigas y amigos, les repito, estamos con Federico Valdés, un buen artista oaxaqueño. Ya nos platicará él un poco más de todo su viaje existencial y de sus propuestas artísticas. Maestro, muchísimas gracias por recibirnos otra vez en tu estudio. No, a ustedes, muchas gracias por venir, Alonso. Muchas gracias por tenerme en cuenta también para tus videos. Oye, maestro, pues bueno, un poquito para empezar el tema, quisiera que nos pudieras platicar ¿cómo fueron tus inicios en el arte? No sé si tus padres tuvieron que ver con el arte, si tu familia tenía que ver con el arte. ¿Cómo fue tu proceso de acercamiento? Pues mira, mi familia no se dedica a nada que tenga que ver con artístico. Mi papá es contador, mi mamá es ama de casa. Ellos son de Juchitán, se casan y se van a vivir al Estado de México, y ahí nacimos mis hermanos y yo. Y hasta donde yo me acuerdo, como el único que tuvo como una inclinación, o yo no sé si una inclinación, pero sí como me llamaba mucho la atención este tipo de expresiones, era yo, ¿no? No tanto como mis hermanos que ellos supieran, ¿no? Y
mi primer acercamiento con el arte, pues formalmente, fue aquí en Oaxaca, ¿no? Yo en algún momento ya de que decidí estudiar, gracias a una invitación de mi tía Sagrario, que siempre me insistió que estudiara yo pintura. Yo creo que ella veía eso en mí, siempre vio eso en mí. Me decidí venir a Oaxaca a estudiar. Nunca, bueno, yo no tenía en la mente la idea de ahorita llego y me meto a Bellas Artes a estudiar, ¿no? Yo nada más venía como a tomar un taller, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, creo que como, ya estaba yo grandecillo, yo tenía como 24. Uh-huh. Ajá, te decía que llegué como en el 98, creo 99. Y me pasó algo bien bonito cuando yo llegué, pues después de un tiempo de no haberme ido a parar por Bellas, ya me dice mi tía, pues ve, ¿no? Fui y pregunté informes cuando la Escuela de Bellas Artes estaba en la Plaza de la Danza, y me dice la secretaria, le pregunto, oye, ¿puedo tomar un curso de pintura? Sí, me dice, aquí lo tomas, creo que 3 meses, algo así. Y le digo, ¿me quiero inscribir? Sí, me dice, ahorita te inscribo. Y había así en la taquillita así de la dirección, un último volante, ¿no? Así con la tira de materias de la carrera de la instructoría de Bellas Artes. Y le empiezo a leer así, ¿no? Yo buscando las matemáticas, ¿no? La física. Y le digo, oiga, ¿y esto qué es? Me dice, eso es lo mismo, pero eso es la carrera de la instructoría, me dijo. Pero esa dura 4 años, ¿no? Entonces, y me puedo inscribir, le digo, sí, me dice, ahorita te inscribo, me dice, ahorita te doy los informes. Y ya, ¿no? Ya me dice, ¿qué necesita? Ya me dijo lo que tenía que hacer, pagar y todo, y así fue como lo tomé para mí, ¿no? Creo que jamás fui a la escuela con tantas ganas, ¿no? Oye, maestro, y en tu caso, ¿qué tan importante es la formación artística escolarizada o en talleres? Y también, bueno, conociendo tu formación en tu proceso artístico, ¿cuál es la importancia del maestro Sinsaburo Takeda en tu formación? Pues yo creo que la formación, independientemente de dónde venga, ¿no? Lo que puedas aprender lo tienes que aceptar, ¿no? O sea, tratar de aprender lo que puedas, todo, ¿no? Lo que te enseñen. Yo también en algún momento me interesé por la restauración y trabajé mucho tiempo con talleres, con equipos de restauración en varios proyectos, ¿no? Inclusive en el Museo de los Pintores estuve en el taller de restauración algunos años, trabajando con otros equipos de restauración en varias comunidades, y yo lo hacía precisamente como por aprender, ¿no? Y sí, pues aprendes un montón de cosas, ¿no? Un montón de técnicas, ¿no? Que no necesariamente son las de la pintura, pero te dan mucha habilidad, ¿no? O sea, sí, me refiero que como que a veces no es la misma técnica con la que se hizo el cuadro que con la que se va a restaurar el cuadro, ¿no? Entonces, aprendí mucho eso, ¿no? Me gustó mucho y como que en mí yo decía, pues complemento lo que aprendo acá con lo que aprendo allá, y era como esa parte, ¿no? Yo creo que es muy importante, ya sea como autodidacta o como una persona que se mete a una institución a aprender, taller, lo que sea, pues aprender lo que sea siempre va a ser bueno, ¿no? Te da como más herramientas para en algún momento las vas a ocupar, ¿no? A lo mejor no ocupas todas, pero a lo mejor sabes que están ahí, y que en el momento en que digas, esto se puede resolver, es que se trata de resolverlo, ¿no? Sí. Entonces, sabes que vas a tener una herramienta, algún conocimiento que te va a ayudar a resolver tal cosa de alguna cosa que estés haciendo, ¿no? Un grabado, un dibujo, un cuadro o lo demás, ¿no? El maestro Takeda, pues es muy importante para mí como para muchos, ¿no? Muchos alumnos que hemos pasado por sus clases, ¿no? Por la escuela, 1 año, 2 años, 3 años, toda la carrera, no sé, hay quien se chutó las 2, ¿no? La instructoría y la licenciatura, ¿no? Formativamente, pero hablando en el sentido del oficio, creo que es donde más a mí me impactó, ¿no? Me enseñó más, o traté de aprender a pensar cómo resuelve él una cosa, ¿no? Como no tanto que te dé una cátedra de una clase, sino que observando cómo él resuelve una cosa, cómo resuelve otra, hasta cómo le saca punta a un lápiz, ¿no? Me explico, mira, ya lo entendí, ¿no? Porque hay veces que llega uno sin saber esas cosas, ¿no? Y además una parte que
que señalan otros alumnos, otros artistas que fueron alumnos del maestro Takeda, es que pues hay una vocación de humildad en la enseñanza que te hace también que seas como artista también humilde o también pues consciente de que uno es por el oficio, ¿no? Creo que esa parte donde el maestro Takeda durante 40 años ha enseñado acuciosamente el oficio de la silografía, de la tela en el óleo, me parece importantísimo este proceso. Pero también me parece importante cuando dentro de todo este grupo de alumnos, de mentes que están tomando clases con él, de artistas o de futuros artistas que están en ese momento con él, hay algunos que tienen curiosidad y no sé si romper sea la palabra correcta, pero por lo menos tienen la intención estética de variar. Una parte importante de esto en la historia del arte es la variación de la tradición. ¿Tú qué tanto consideras que es importante trascender la tradición estéticamente? Híjole, yo creo que está más en el artista que aprende, creo, que en el artista que enseña, ¿no? O sea, el artista que enseña te enseña, ¿no? Y el artista que aprende, pues decide si sigue por ahí el camino o no, ¿no? Exacto. Es muy, creo que en ese sentido es eso lo que a mí me llama, ¿no? la atención desde ese punto de vista. Creo que es muy difícil que vuelvas a hacer lo mismo que alguien ya hizo, ¿ves? Porque no has vivido la misma vida que él vivió, ni has visto lo que él ha visto, ¿no? Entonces, que tú hagas lo mismo, pues para mí no tiene mucho sentido. Además, te estás limitando pues un abanico de posibilidades, ¿no? Claro, es importante aprender, ¿no? Y cuando no sabes nada, como en mi caso, puta, del camino del que te encuentres, agárrate y dale, ¿no? La cosa es avanzar el camino, caminar, ¿no? Si es una técnica, si es un estilo, si es una escuela, pues camina y aprende, y ya luego vemos qué hacemos con lo que encontraste, ¿no? En mi caso, ¿no? Bien por los que logran como encontrar un camino propio en ese mismo camino, o en esa misma forma de ver el arte, abordarlo, y bien por los que no también, sí, ¿no? Claro. Porque pues yo creo que precisamente es lo que lo hace rico, ¿no? Que son de diferentes maneras de abordar una misma cosa que es el arte, ¿no? La pintura, ¿no? Tu visión, la del maestro, la mía, la de ellos y la de todos puede ser diferente, ¿no? Eso. Y por ejemplo, en términos personales, y lo repito, una parte que me hizo acercarme en esta segunda temporada de tu trabajo es que hay un cambio. Lo decía cuando buenamente nos explicabas qué onda con el acrílico y tu proceso. Tu pintura y tu grabado y también tu pintura ha cambiado, me parece, de ser estrictamente narrativo a ser más evocativo, más poético. ¿Por qué este cambio? ¿Desde cuándo surge? ¿Qué intenciones tiene? Pues, ¿desde cuándo? Bueno, siempre lo que a mí me atrajo de la pintura siempre fue esta forma un poco más gestual, tal vez, del arte, ¿no? No sé si abstractos, pero sí, seguramente gestual. Sí. Pero, pues, con lo que les cuento que aprendí, pues aprendí un poco a entender un poco más la narrativa de una pieza, ¿no? Y también me parece bonito e interesante, ¿no? Cómo vas desarrollando una narrativa en la pieza, ¿no? A partir de la composición, del dibujo, del color y del tema y de cómo vas tú jugando con todo eso, ¿no? Me parece bueno, pues, y una forma fácil, que fluyes por ahí, y bien, bueno, por ahí, ¿no? ¿Cuándo lo cambio? Pues es que siempre estuvo esa fue mi manera de trabajar hasta antes de lo que pasó de la pandemia, ¿no? De que se enfermó la gente, de que me enfermé yo, de que, bueno, pasó lo que pasó, que todos sabemos. Y yo dije, bueno, ¿qué puedo? Cuando vi que sí era de verdad de que se moría la gente, dije, bueno, ¿qué puedo hacer aquí encerrado? Y llegué yo a este estudio, a esta casa,
que pueda yo cambiar algo significativo en mí, ¿no? Y alguien empezó a emprender inglés o otra cosa, ¿no? Yo dije, bueno, yo puedo comenzar con este pendiente que tengo de experimentar esta línea un poco gestual, ¿no? Sí. Entonces, me aboqué en esa idea y comencé como a trabajar un poco más así, alejándome un poco, pues es que siempre va a ser como eso, es como una tensión. Exactamente, ¿no? Como decir, bueno, ya estoy acá, pues me quiero alejar al otro extremo, ¿no? Entonces, ya no voy a dibujar así, ahora voy a dibujar así, ¿no? Pero era como precisamente como para romper esto y ver qué salía, y con lo que salga, esas eran mis herramientas, ¿no? ¿Y qué sientes? O sea, porque te da arte. ¿Te da sensaciones distintas tu ejercicio? ¿Cómo te sientes en este momento? Pues se siente como la primera vez. Porque la primera vez que lo hice fue precisamente reconciliándome con mi dibujo, ¿ves? Porque cuando yo salí de la escuela, yo quería hacer como algo más abstracto, ¿no? Pero yo no entendía ni el dibujo, ni mucho menos la forma, ¿no? Entonces, lo que dije, bueno, me regreso otra vez y empiezo del principio. Y precisamente fue reconciliándome con mi dibujo que siempre había estado ahí, ¿no? Entonces fue este dibujo que estaba haciendo yo anteriormente, lo retomo y a partir de ahí comienzo a fluir en el grabado, ¿no? Comienzo a dibujar así, bueno, y comienzo a trabajar de esa manera, ¿no? Esa fue la primera aventura que de manera formal me metí, ¿no? Como ya en producir imágenes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Y en qué era? ¿Qué era? ¿Grabado? En grabado, ajá. Y luego, cuando decido hacer esto, pues es fuerte porque digo, bueno, ya había yo entendido algo, ahora me tengo que meter. Era tanto emocionante como que me daba emoción, pero también me daba miedo, ¿no? Recuerdo una frase de Octavio Paz que dice, es el aprendizaje del desaprendizaje, ¿no? Algo así, ¿no? Como que ahora que ya sé esto, voy a hacer esto, aprender a hacerlo de otra manera, ¿no? Digo, ¿qué necesidad tengo de hacerlo, no? Digo, no, o sea, yo me decía a mí mismo, digo, no, sí, claro, ¿no? Vale la pena, ¿no? Además de que yo sentía como que tenía que hablar más de una misma cosa que ya había hablado, ¿no? Entonces digo, no, pues necesito buscar un lenguaje donde pueda hablar de otras cosas diferentes que no sean las mismas, ¿no? Y que no necesariamente tengan que ver con la misma estructura que se hizo con esto, ¿no? No sé si era exactamente lo que yo buscaba, como buscar un lenguaje más poético, pero definitivamente quería como esa narrativa transformarla en otra cosa, ¿no? Y comenzar a interactuar más con mi color, con mi dibujo, con el formato, con la forma, con la técnica, ¿no? Para empezar como a lograr algo. Y lógicamente, sí es aprender otra vez, pero lógicamente ya es con otros ojos, ¿no? Totalmente. Porque ya el ojo ya está en mi caso, ya está un poco entrenado, ¿no? Ahora dije, sí, me voy a aventurar a la mancha, al golpe, a la primera intención, pero como el ojo ya observó de algún modo algo, ya tiene algo de experiencia, digo, voy a saber encontrar cuando encuentre yo mi oro, ¿no? Y lo demás lo iba yo como eliminando, ¿no? Y luego se volvía a trabajar y decía, esto me sirve, ¿no? Por aquí esto lo tengo para ahora, esto lo recupero, esto no me sirve, ¿no? Y así, ¿no? Y como, a lo mejor para otros artistas es muy fácil, ¿no? Para mí era muy difícil, ¿no? No, y aparte, más que fácil o difícil, siempre el camino, el proceso es sumamente gozoso, y creo que ahí es donde se dan los hallazgos, pues, ¿no? Veo la historia del arte como una gran familia, ¿no? La historia del arte del mundo como una gran familia. Y yo creo que te ha sucedido que te dicen, ay, mira, tienes las cejas de tu abuelito, no sé quién, o no, sus ojos se parecen al de Tío Nicho, que no sé qué, ¿no? Entonces siempre tenemos como rasgos, y eso es bueno, me parece que nos conforman. El maestro Felgueres decía que el arte viene del arte, ¿no? Entonces, esto que digo, lo digo para decirte lo siguiente. Veo y te pregunto, veo en tus piezas esta libertad, soltura que le veíamos y le extrañábamos al maestro Santiago, al maestro Alejandro Santiago. ¿Qué tanto el maestro Alejandro Santiago tiene una bella influencia en tu trabajo? Híjole, ojalá sea así, ¿no? Pues yo
no lo conocí mucho, las veces que sí lo pude escuchar hablar y hablar de su trabajo y platicar inclusive cómo trabajaba, ¿no? Pues yo me ponía como muy atento, ¿no? Y me llamó, pero antes de eso, cuando yo conocí su trabajo, que yo estaba en la escuela, yo estaba como ávido de empaparme de los artistas de los que hablaban mis compañeros, ¿ves? Y en este caso era como la escena del arte oaxaqueño, y bueno, no digamos Tamayo, Takeda, ¿no? Toledo, ¿no? Pero trataba yo como de, están hablando de él, pero ¿por qué están hablando de él? Y identificar los trabajos, ¿no? Y cuando llegué a la plática del maestro Alejandro, dije, caray, y me fui a checar su obra. Dije, caray, ¿no? ¿Por qué él está haciendo esto? ¿Y por qué nosotros estamos haciendo esto? ¿Y por qué ellos hacen esto? ¿Y por qué él se dispara, no? Para mí eso era, ¿no? ¿Por qué él se dispara así hacia este lado, no? Y como les decía, a mí ese tipo de arte era el que me llamaba, ¿ves? El que me llenaba así como el ojo, ¿no? La textura, el color, el trazo rápido, el ir observando, encontrando, dibujando. Y yo decía, ¿por qué él se dispara y por qué él no es ¿Esto es tradicionalismo? ¿No es? ¿O por qué él hace esto? ¿Y por qué es tan bueno, no? Para empezar, eso fue lo que me pasó. Y bueno, ya conforme fui como, pues de algún modo viendo su trabajo, estudiando cómo él lo hacía, pues quiero pensar que sí, ¿no? O sea, sí me influencia su trabajo también, como me influencian muchos otros, ¿no? Claro, y el ánima, ¿no? Hablo del trabajo, y el trabajo de un artista, pues desgraciadamente o afortunadamente no es nada más lo que muestra al final, ¿no? Sino también todo este proceso que tiene cuando se acerca al lienzo, ¿no? Uh-huh. Que ahorita coincido o así lindo esta pregunta, siempre el lienzo en blanco, la hoja en blanco para el pintor, para el escritor, es un muro que hay que pasar, ¿no? Hay una barrera. Entonces un poquito... a veces me refiero como a que Santiago le faltaba el respeto al lienzo, ¿no? Santiago se atrevía. Era libertad pura, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿crees que algo por ahí haya trascendido a tu...? Pues, ojalá, ¿no? Yo entendí que el arte era libertad, ¿no? Eso fue lo que entendí, ¿no? Y traté como de identificar al artista que más libre se me hacía a mi pensamiento, ¿no? Y ese era su trabajo de él, ¿no? Igual que el de otros, pues, sí, ¿no? Porque fluyes y te liberas en manera de lo que sabes, ¿no? Entonces, de lo que sabes de hacer, ¿no? Y mientras tú corras como agüita sobre eso, uh-huh. Entonces, no, ese cabrón está fluyendo ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo mismo lo veía en otros artistas, pero en específico en él sí, ¿no? Era eso, ¿no? Uh-huh, totalmente. Yeah. Y ahora, ¿cómo acometes tú el lienzo? Un poco entendiendo lo que otros artistas he entendido que explican, que el lienzo es como una... Para que haya una comunicación uh-huh. real con tu trabajo, de ti con el bastidor, con el soporte, es ejemplo siempre, ¿no? Es como un niño, ¿no? Es como alguien que le tienes que enseñar a hablar, ¿no? Si está en blanco no sabe nada, ¿no? Uh-huh. Entonces le tienes que enseñar las vocales, ¿no? Y luego el abecedario, ¿no? ¿Y cómo es esto? Pues le vas a ir mostrando, ¿no? Para empezar, que ni sea en blanco, ¿no? O sea, mejor mancharlo de un color y ya empezamos. Es como empezar a cantar una canción, ¿no? ¿En qué tono, no? ¿En qué tono va a ser esto, no? Vamos en tal tono, pues en ese tono empezamos. Y ya empezamos, ¿no? Y la segunda, pues, ¿qué va a ser, no? Un paisaje, un retrato, ¿no? Como hablando ya de la composición. Y dices, pues bueno, si lo pongo así es un paisaje, si lo pongo así, pues es un retrato, ¿no? Es una escena, es esto, el otro, ¿no? Entonces, ya por ahí... Yo creo que con el trabajo ya como que vas facilitando un poco abordar el bastidor, ¿no? Y ya después,
pues es todo esto bueno, es que se sabe, ¿no? Que tienes que ir como enseñándole a él, ¿no? Un poco, mira, te voy a enseñar el rojo, te voy a enseñar el tal, te voy a enseñar un poco de dibujo, te voy a enseñar esto, el otro, acá, o sea. Y entonces todo es ir llevando de aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Pero la conversación empieza cuando ya viene de allá para acá. Entonces cuando él te dice, mira, ya tengo mucho rojo, ya tengo mucho esto, ¿no? Como que me quitas un poco, ¿no? Entonces tú ahí agarras que el trapo, que el papel, que el eso, y entonces comienzas a retirar, ahora ya viene de allá para acá el material, ¿no? Y ahí ya empieza como para mí, como lo que platicábamos en un principio, ¿no? Como este diálogo que empiezas a hacer con la pintura de que yo le propongo algo y luego ella me propone algo y yo ahora le voy quitando, pero luego le voy sumando y empezamos una plática y eso es lo rico, ¿no? Claro. Cuando llegas a ese punto que empiezas a fluir y eso, que empiezas a hablar con él, en mi caso, ¿no? Que no soy como nunca fui mucho como del pincel y estar como tratando de generando este tipo de veladuras, texturas, ese tipo de cosas, sino que un trabajo un poquito más activo, ¿no? De ir poniendo, quitando, encontrando, que no es fácil, ¿no? Se platica como, y lo platico como que si fuera como muy rápido, pero en realidad hay que estar observando y tratando de fluir sobre de eso, ¿no? Encontrando, y que de repente el cuadro se acaba callado, ¿no? Y pasa de que dices, bueno, ya no quiere hablar, ¿no? Y por más que le busco, ya no quiere platicar conmigo, ¿no? Y es donde algunos artistas dejan una obra sin resolver 2 años, 3, 4 años, 5 años, porque el cuadro de repente se quedó callado y no quiso hablar, ¿no? Entonces es como una plática que tienes con alguien, ¿no? Y entonces ahí es donde tienes que, respóndeme, ¿no? Y darle una sangoloteada y darle una cachetada con el verde, ¿no? O con el azul, ¿no? Y entonces el cuadro hace esto, se despierta y comienzas otra vez otra plática, ¿no? Oye, ¿qué te pasó, no? Y ya comienzas otra vez a hablar y te empieza a mostrar otras cosas que no habías visto, ¿no? Y es como muchas veces terminas resolviendo un cuadro o en una semana o en un mes, ¿no? O en 2, 3 meses, ¿no? Y en lo que continuamos esta plática, pues te puedes ir con otra pieza, ¿no? Y muchas veces la otra pieza sale, ¿no? Y esta pieza se queda por ahí, ¿no? Es bien raro, ¿no? A mí eso se me hace, ¿no? Pero bueno, ya conforme lo vas experimentando te vas dando cuenta que así es como funciona. No, es maravilloso porque entras en un estado, como tú dices, de fluir, ¿no? Y estás en un estado donde ya estás dialogando con la materia, con el cuerpo, con la materialidad, pero también con el significado. Me parece maravilloso cómo lo explicaste. Y en este sentido de seguir esta metáfora, ¿qué diálogo te propone el acrílico distinto al óleo? Pues muy diferente, ¿no? El óleo es más más elegante, ¿no? Necesita de más rituales, ¿no? De repente, ¿no? Entonces, para llevarlo como a un buen punto, quiero pensar, ¿no? En mi modo de verlo, ¿no? O sea, habrá quien lo haga de otra forma y lo aborde de otra manera y lo resuelva de otra manera, pero para mí como que es eso, ¿no? Entonces, el acrílico me permite ser un poco más ordinario, ¿ves? Más la naturaleza del pigmento, ¿no? De esta pintura que estamos hablando, ¿no? Se me hace un poco más común, me refiero a, ¿ves? Sí. A uno lo pongo de un lado y al otro lo pongo del otro lado. Los rituales que tú mismo hablas, sí. Entonces, abordarlo de esa forma, desde ese punto de vista ya es una diferencia. Y abordarlo ya técnicamente, pues es muy diferente, ¿no? Porque, pues bueno, el óleo seca muy rápido, ¿no? El acrílico seca muy rápido, el óleo tiene que llevar más tiempo, dependiendo lo que quieras lograr en ese momento, ¿no? De lo que estés buscando, porque pues de repente le metes o lo sacas al sol o le metes la secadora, ¿no? Con la mano, lo secas rápido y ya lo estás volviendo a tapar, intervenir, rayar, lo que estés dibujar, ¿no? Inclusive o arrastrarlo con el mismo aire, ¿no? Entonces sí es muy diferente, ¿no? Y me gusta mucho porque me parece que es muy noble, ¿no? O sea, es como muy barato a veces en relación al óleo. Sí, como no. Y que puede ser como muy inmediato dependiendo los resultados que quieres, ¿no?
Y también me parece, y eso es obviamente una interpretación mía, que pues bueno, el acrílico, así como el monotipo, tienen que ver, ese es el fondo, tiene que ver con la forma de tu discurso, pues es un discurso, como bien dices, más gestual, más colorido, con algunos valores visuales como de más aguada. Entonces es literalmente más fluido por la propia materialidad del acrílico, me parece importante. Y ahora, maestro, para concluir esta plática, que nada más fue un pedacito de tu vida y de tu trabajo, ¿en qué estás trabajando ahora, maestro? Pues mira, ahorita estoy como abordé lo de los monotipos. Ajá. Digamos que todavía no llego al fin con eso. Quiero comenzar así. Ya comencé a hacer algunas pruebas haciendo metal y acrílico punta seca. Pero ahorita le voy a dar al monotipo todavía. Tengo como que todavía mucha curiosidad. ¿Sobre metal estás haciendo o sobre acrílico? No, monotipo sobre metal, sobre acrílico. Ajá. Después quiero hacer como ya algunas cosas como ya grabado, propiamente grabado, ¿no? Pero ahorita con el monotipo todavía experimentar algunas cosas, ir a un formato un poco más grande. Precisamente como hay algunas personas, hay algunos compañeros maestros que hacen el monotipo con óleo, por ejemplo, ¿no? Pero yo lo hago con las mismas tintas de offset, ¿no? De estas que usas para grabar. Entonces, un poco hablando también del ambiente que tienen las piezas, es que yo trabajo en las noches, ¿no? Entonces creo que eso influye mucho, los perros, el ambiente. Aquí también bajan los murciélagos porque hay árboles de fruta. Y bueno, ese es como un poco el ambiente en el que de repente me pongo a trabajar, ¿no? Salgo con mis perros y estoy juntando ramitas, palitos, tenedores, cosas que voy encontrando para hacer el esgrafeo de las piezas, ¿no? Con las que trabajo yo sobre el acrílico, sobre las placas de acrílico, ¿no? Y con estas mismas tintas de offset. Entonces, como lo decías tú ahorita, ¿no? Que la misma técnica es la misma naturaleza del trabajo, ¿no? Entonces, la tinta puede secarse, ¿no? Y entonces no es como el óleo que va a tardar en secarse y te da tiempo como de llegar a los detalles, hacer cosas más elaboradas, cosas así. Y esa tinta no. Sí. Entonces dice, ahorita o me paso tantito y se empieza a secar. También porque tienen mucho secante las tintas, ¿no? Entonces, eso era lo que yo necesitaba para bordar rápido. Que el material te presionara. Que el material me presionara, ¿no? Y yo sabía que... Un diálogo con una persona, una personalidad más activa, ¿no? Exactamente. En términos del material. Exactamente. Entonces estoy ahorita todavía en esta relación con el monotipo porque me permitió precisamente llegar a un punto a donde quería ir, ¿no? Y estos materiales y esta técnica me lo permitió, y por eso voy a trabajar ahorita todo un poco más monotipo, todo eso, un tiempo todavía, no sé cuánto. Pero... Perfecto, la verdad es que me parece que tu trabajo recientemente es muy interesante, me parece que tu trabajo se aleja del contexto normal visualmente que vemos en Oaxaca. Me parece que tu trabajo dentro de tu propia carrera artística, esta etapa es diferente, es nueva. Me llamaba mucho la atención y nos dices bueno, que en la pandemia surge toda esta necesidad de poder expresarte más a fondo, y creo que a veces tiene uno que pasar por un oficio muy grande, desarrollarlo, para después encontrar esta voz que tú estás hallando ya. Te agradezco mucho tu tiempo, maestro, y pues bueno, estaremos viéndonos en Oaxaca. No, gracias a ustedes, gracias a ti, Alonso, por tenerme en cuenta, y a ustedes por venir a conocer el estudio. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Maestro Federico, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu taller, por abrirnos un poco de tu vida, y pues ya volveremos para ver qué más estás haciendo. No, muchas gracias a ustedes, son bienvenidos cuando gusten. Muchas gracias. Muchas gracias por venir.